Hola, ¿cómo les va? Soy Guillermo Jeremía. Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Seguimos evocando la guerra de Malvinas, el conflicto bélico del Atlántico Sur al conmemorarse 40 años, 4 décadas de aquellos acontecimientos. Hemos sabido que muchos jóvenes, adolescentes, púberes, chicos de 18 años, fueron a la guerra con criptos que estaban, algunos de ellos recientemente dados de baja, otros que incluso estaban cursando las primeras horas, los primeros días del servicio militar. Sin embargo, además de los chicos de la guerra, hubo menores de edad, los niños de la guerra, podríamos decir. Vamos a hablar con uno de ellos, porque con tan solo 16 años estuvo en el conflicto bélico del Atlántico Sur. Voy a saludar a Jorge Aguilera, de él se trata, que tiene una historia muy particular relacionada con la guerra de Malvinas. Jorge, un gusto, un placer, gracias por este tiempo que nos dedica. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Jeremías, un placer estar con ustedes. Bueno, cuando yo tenía 16 años, usted tenía 16 años. Hace 40 años yo tenía 16 años, usted tenía 16 Creo años. que somos de la misma edad. Exactamente. Cuando yo tenía 16 años, mi preocupación era saber a qué salía a jugar con mis amigos en mi Huinca Renancó natal. Sin embargo, usted estaba arriba de un barco en el medio de una guerra, con 16 años. ¿Cómo llegó a eso, Jorge? Bueno, te comento que llego para nosotros por suerte, por un lado, porque no la suerte de ir a una guerra, pero llego porque yo estaba estudiando en la Escuela de Suboficiales de la Armada, estaba en segundo año, a punto ya de ascender en el último año de estudio, y bueno, nos embarcaron en el barco Bahía Paraíso, donde ese barco era un barco rompehielos que hacía campañas a la Antártida, y bueno, a nosotros en ningún momento nos dijeron que íbamos a Malvinas, por supuesto, hasta que estando en Ushuaia durante una noche, a las 12 de la noche, el comandante del barco nos informó, nos reunió a todos en el comedor del barco y nos informó de que, bueno, ahí sí que íbamos a Malvinas, que por nuestros padres, nuestra familia, el amor a la patria, algunos íbamos a volver, los que tuviéramos suerte, y algunos no íbamos a volver. Bien por las claras, en ningún momento nos mintieron, al contrario, ya estaban las cosas bastante claras y bien dadas. Y de ahí, bueno, comenzamos la osadía de estar dentro de la guerra sin saberlo y aprender sobre lo que estábamos haciendo nada más. Jorge, la decisión, ¿usted la consultó con la familia? ¿La familia qué le dijo cuando le comunicaron esto o no tuvo ni tiempo de comunicárselo? No, las Fuerzas Armadas en su momento, o sea, decidían ellos. Nosotros ni siquiera pudimos pedirle permiso, o opinarle o comunicarnos con nuestra familia. No nos permitieron tampoco eso. Hasta cuando llegamos a Ushuaia se nos prohibió todo tipo de contacto y en ese tiempo ni siquiera se podían usar los teléfonos públicos. Yo tenía la suerte de que mi padre trabajaba en el correo, entonces por la teletipo del correo le enviaron un mensaje, los empleados del correo, diciéndole que yo estaba bien, que bueno, que no pasaba nada, que no había problema. Pero si no, no teníamos posibilidad de comunicación. Ahora, ¿cómo es que un menor de edad, con 16 años, creo que cumplió 17 estando en Malvinas, termina asistiendo a los heridos de guerra? Usted estaba en el escalafón de enfermería dentro de la Armada. ¿Era por faltante de personal? ¿Por qué lo enviaron siendo tan jovencito? No, yo creo que no había faltante de personal, ya que las Fuerzas Armadas estaban bastante completas. Lo que sí, a nosotros nos llevaron porque éramos la división de enfermería. Quizás estábamos bastante preparados en ese sentido del trabajo de enfermería hospitalaria, pero por supuesto nunca habíamos, es más, yo nunca había subido a un barco. Era mi primera experiencia naval a la cual todos queremos, porque uno ingresa a las Fuerzas Armadas con la idea de que va a navegar, va a poder subir a un submarino, va a poder manejar un arma, y bueno, ahí se dio todo de una sola vez. Pero no con 16 años, Jorge, por lo menos a mí me sorprende tan corta edad. ¿Tenía plena conciencia de a dónde iba y lo que le podía ocurrir?
Y en el momento que el comandante del barco nos habló, tomamos conciencia. Pero nunca se tiene, creo yo que nunca se tiene la suficiente conciencia a los 16 años. No quiero ser una víctima, pero los chicos de 16 años no piensan en ir a una guerra, a no ser, qué sé yo, los chicos que están viviendo guerras durante toda su vida, que lo hemos visto ahora. Nosotros en el 82 no teníamos la oportunidad de que pudiéramos ver este tipo de movimiento que hay en las guerras de ahora, películas de guerra, no se veían en el 82, cosas que ahora, bueno, vemos, toda la fantasía o toda la verdad o todo lo que se implica en una guerra, se puede ver ahora en una película. Jorge, la presencia suya como menor de edad no era la única, ¿había otros menores? Yo tengo entendido que dentro del barco donde yo estaba, creo que era uno de los menores, creo que era, pero sí, tengo entendido que a la guerra fuimos algunos de la misma edad. Menores de edad. Bueno, ¿usted qué funciones cumplía en el barco? Yo era enfermero, como es lo que soy ahora, estaba a cargo en la plataforma de vuelo del barco, salíamos con el helicóptero. En ese momento la convención de la Cruz Roja nos había proporcionado un carnet, que lo tengo en casa casualmente, fabricación militar, donde decía que éramos enfermeros receptores de heridos. Entonces nosotros íbamos y en cierto modo evaluábamos a los heridos, los cargábamos en el helicóptero y los bajábamos en el barco y bueno, ahí ya comenzaba otro trabajo Su puesto de combate era, estaba en el barco, en el bahía, haciendo tareas de enfermero. Cuando lo requerían porque había un enfermo en la isla, se subía al helicóptero, iba a buscar a ese herido y lo traían. Esa era su función. O sea, algunas veces iban unos y otras veces iban otros, los que estuvieran de guardia. Bueno, ¿y cuántos viajes realizó? ¿Era diario eso? Sí, no, esos viajes se hacía bastante, lo mismo que hacíamos viajes a los barcos ingleses para traer heridos que los ingleses nos entregaban, todo lo que se pudiera, pero no te sé decir la verdad el número porque no tengo idea del número de viajes que hemos hecho, lo mismo la cantidad de heridos que hemos subido, honestamente, fue bastante grande lo que hemos hecho. Bueno, ¿y cuándo entró en escena de guerra, digamos? ¿Cuál fue su primera referencia de que estaban en una guerra, estando en el barco? Y cuando nosotros llegamos al teatro de operaciones, ya Argentina había tomado las islas y ya tenían enfrentamientos. Entonces nosotros, en cierto modo, en mi persona, tomamos conocimiento cuando por primera vez, una experiencia que me ha quedado siempre grabada, tuvimos que amputar a un soldado argentino y bueno, me llaman a mí del quirófano para sacar el miembro amputado y descartarlo. Y ahí es donde uno se da cuenta que, digamos, por primera vez vi una amputación, por primera vez tuve que tener una pierna en la mano, entonces fue diferente. Bueno, su debut como enfermero fue con la escena más dura que le puede atravesar a cualquier persona. Sí, o sea, nosotros tuvimos experiencias muy duras y quizás traumáticas también, porque es algo que no pensás nunca vivir una cosa como esa. Jamás se me hubiera, o sea, aparte que jamás lo habíamos visto, nosotros hacíamos práctica en los hospitales navales, pero nunca había entrado a una cirugía, honestamente, ¿no? Pero claro, con 16 años recién estaba dando sus primeros pasos, incorporando sus primeros conocimientos. Debe haber sido un curso acelerado de enfermería el que tuvo estando en la guerra. Sí, en cierto modo sí, porque uno, si bien dentro de un barco es como una gran ciudad, que cada cual tiene su función y se la enseñan en el momento, era ver todos los días algo nuevo realmente. Ahora, antes de avanzar en el relato, porque sé que ha estado en momentos claves de la guerra, ¿no es un poco irresponsable por parte de una fuerza enviar menores de edad al conflicto? ¿Ustedes no lo sentían así? No. En ningún momento pensamos que eso estaba mal o que estaba cometiéndose algún error con nosotros, para nada, porque a nosotros cuando nos llevan no fue como
llevarte presionado, un castigo. No, es lo que uno se prepara cuando recién ingresa a la fuerza. Uno ingresa como militar, no ingresa como estudiante, no ingresa como enfermero. Lo más importante es ser militar. Entonces, en ese momento, el orgullo que uno tenía era poder participar. No sabíamos realmente a dónde íbamos a parar, porque la verdad. Y en este ir construyendo el día a día de la guerra, además de estas tareas, tendrían que hacer otras como socorrer episodios trágicos como el del crucero General Belgrano, en donde ustedes estuvieron. ¿Por qué estuvieron allí? Y nosotros como buque hospital estábamos bien cerca del crucero Belgrano cuando fue bombardeado y nosotros, o sea, pudimos observar, no a la par del barco, porque no es así, pero pudimos observar todo el movimiento cuando se hundió el barco y todo el movimiento de las balsas que caen al mar y bueno, con los soldados adentro. Pero lamentablemente nosotros sin saber lo que había pasado, porque nos dio mucha bronca en el momento, me acuerdo el que dieran la orden de que el barco nuestro se retirara de ese sector y dejáramos todas las balsas flotando. Y autorizaron al día siguiente, a la media mañana o al mediodía, a volver al teatro ese donde recuperábamos las balsas que habían quedado del día anterior. ¿Y por qué porque ustedes acudieron al lugar cuando sabían que el crucero empezaba a hundirse? Claro, claro, nosotros estábamos cerca y pudimos compartir eso, pero aparentemente, de acuerdo a lo que nos dijeron a nosotros, por supuesto que esto es totalmente extraoficial porque el comandante del barco no nos va a venir a decir a nosotros que pasa esto, pasa aquello, honestamente. Pero a nosotros nos comentaron que los ingleses habían dado la orden de que si el barco nuestro permanecía en el teatro, lo iban a hundir también. Por más que sea un barco hospital. Sí, sí, dentro de la guerra supuestamente no tienen que llegar a eso, no está permitido, pero bueno, son las guerras psicológicas que se provocan. Bueno, ustedes estaban cerca del crucero General Belgrano, estaban en la distancia oportuna para salvar a los que no habían quedado atrapados en el barco antes de hundirse, y sin embargo se fueron de ese teatro, de la escena de la guerra, para evitar que les dispararan a ustedes. Exactamente. Y volvieron un día después, ¿y con qué escena se encontraron? Y al día después, lamentablemente, nos encontramos con la peor de las escenas, porque cada balsa que lográbamos encontrar y que no se había llevado la marea, porque muchas balsas supuestamente se las llevó la marea también, pero las balsas que nosotros encontramos ya estaban con los tripulantes dentro de las balsas congelados. Muertos, congelados, el frío de todo un día, casi toda una noche, a los que se habían salvado los terminó matando. Exactamente, lo que vos te puedes imaginar de lo que es una estatua de hielo, realmente así los levantábamos de las balsas. Es decir, ustedes se acercaban con el barco, bajaba una persona de ustedes, los Claro, enganchaban, los subían. había que saltar con una soga, enganchar la balsa de unas argollas que tiene y se remolcaba hacia el barco, y en el barco le hacíamos un arnés a cada cuerpo debajo de los brazos y lo levantábamos en una polea y eso lo trasladábamos a la cámara frigorífica del barco, que era la morgue improvisada del momento. ¿Y en qué posición estaba usted con 16 años? ¿Qué le tocaba hacer en esa escena? Y a mí me ha tocado hacer en ciertos momentos todo, o sea, desde tirarme al agua, levantar los cuerpos, y en otro momento, por ejemplo, estuve en algo que se llama tambucho, donde se comunica la plataforma de arriba con la cámara frigorífica, y era ir pasando los cuerpos entre medio así. ¿Y cómo lo vivía eso? ¿Cómo lo sintió? Porque si me imagino la escena, si ustedes se hubieran quedado en el lugar, esas personas las podrían haber rescatado con vida. Y lamentablemente sí, yo creo que sí. ¿Y cree que fue una buena decisión irse del lugar? Y lo que pasa es que dentro de una guerra, o sea, uno lo analiza ahora. Sí. En ese momento
lamentablemente podemos haber insultado, que estaba mal, que estaba bien, pero dentro de una guerra se evalúa el mal menor. Y el mal menor era seguir sosteniendo un barco y no la cantidad que quedaba flotando. Supongo yo, supongo yo. Sí. Esto no se ha contado mucho, Jorge. No, no se ha hablado mucho. La gente de Marina, de la Armada, no ha dado muchas explicaciones de nada. A nosotros, en su momento, cuando yo fui dado de baja, me amenazaron y me obligaron a que no podía hablar de nada, no tenía que comentarlo con nadie. Todo lo que había pasado en la guerra no era público, entonces en ese momento me dijeron a mí cuando me dieron de baja, nosotros te vamos a estar controlando, vamos a saber, nosotros sabemos quiénes son tus padres, quiénes son tus abuelos, que viven en tal lado, que viven en tal otro. Entonces uno, por miedo a los superiores que teníamos, no miedo a los ingleses, miedo, no hablamos. Es más, yo cuando me vine de baja, siempre me costó muchísimos años empezar a hablarlo a todo esto, pero cuando me vine de baja, yo me acuerdo que le dije una mentira a mi papá. Me dice, ¿por qué te viniste? Y le dije, porque me porté mal. Y quedó en eso. O sea, mi padre en ese momento no sé qué habrá sentido, pero fue como que quedó de esa manera. Cuando pasan los años, muchos años, más de 20, que recién me reconocieron, porque las Fuerzas Armadas no me querían reconocer, no sabemos por qué, no sabemos por qué. Creemos que era porque era menor de edad, creemos que se había perdido, como decían en su momento, nos contestaban, no existe, esa división no fue nunca a Malvinas, y cuando hubo la oportunidad de que ellos supuestamente encuentran los legajos de esta división, era porque estaba perdida la división esa, ¿no? Nadie sabía dónde habían ido a parar los legajos de eso. Y bueno, ahí me reconocen y me mandan el certificado de veterano de guerra, y bueno, ahí uno comienza una historia nueva que fue recuperar a algunos de mis compañeros que fueron a la guerra, pues yo había hecho un bloqueo, honestamente, donde ni siquiera me acordaba de los nombres de mis compañeros. Me costó muchísimo eso, me costaba mucho mirar las fotos que tengo, y bueno, cuando empiezo a comunicarme con esos compañeros, empezamos a recordar todo esto que te estoy comentando, y el por qué. Y algunos me decían, dice, sí, a vos te dieron de baja porque eras menor de edad, porque eras el más chico, a vos te dieron de baja. Y en otro, o sea, otra de las situaciones que yo tuve, que lamentablemente era una situación hasta cómica, porque yo al sacar fotos dentro del barco, dos suboficiales que habíamos ganado confianza, estos suboficiales agarraron y me llevaron a desayunar una mañana y me dijeron que llevara todas las fotos, los rollos que había sacado, qué sé yo. Yo interpretaba que los iba a ir a revelar. Y cuando fuimos al Hotel Albatros en Ushuaia... Al regresar de la guerra esto. Sí, en uno de los viajes, después del hundimiento. Después del hundimiento de General Belgrano, cuando estaba en plena guerra, ustedes volvieron al territorio. Nosotros cada determinado tiempo volvíamos a Ushuaia y a Punta Quilla, que es los puertos donde bajábamos a los heridos en contenedores y subíamos alimentos de otros barcos. Entonces, una vez en uno de los viajes que hay nomás, pero cerquita del hundimiento, estos suboficiales me llevaron y ahí me presentaron a unos periodistas que, la verdad, para mí hoy es un mundo, pero en ese momento era hasta cómico. Y estos periodistas eran de Revista Gente, me ofrecieron dinero y ese dinero, la verdad que me servía en ese momento pensando en que yo lo único que pensaba, siempre lo comento como anécdota importante, mi papá siempre había querido tener un Chevrolet 400. Imagínate, en el 82 yo podría haber pedido, no sé, el valor de un auto más nuevo, pero no, mi papá quería tener ese auto y en ese momento yo pedí esa plata, lo que valía ese auto, que no te sé decir cuánto era, honestamente no te sé decir. ¿Y qué fotos tenía? ¿Cuáles tenía mayormente las fotos del hundimiento y del rescate de las balsas?
las fotos que vimos publicadas en revista Gente del hundimiento... Muchas de las fotos de la revista Gente, sí. ¿Las sacó Y usted? es más, hay hojas de la revista Gente que tienen mis iniciales puestas por la gente de la revista Gente, donde dicen fotos entregadas, fotos proporcionadas, no sé cómo dice el periodismo, por el cabo segundo enfermero AJ. Eso permitió a la fuerza detectarlo y ¿usted cree que le dieron de baja por esa razón? Y yo, en cierto modo, a mí directamente me amenazaron cuando me dieron de baja, mi comandante en jefe de la escuela de suboficiales, cuando yo bajo del barco, terminamos el trabajo diario, me llevan a la oficina de él, me dejan con él solo, y él en su momento me dijo, apenas entré, ni siquiera mencionó mi nombre, nada. Me dice, si vos me das todas las fotos que tenés, no te vas de baja. Y si vos no me las das, te vas de baja. Y yo, o sea, era tan grande el miedo que le teníamos a nuestros superiores, porque no le teníamos tanto miedo a los ingleses como a los superiores, honestamente. Y este superior estaba muy plantado firme, y yo lo único que atiné es a negar. Yo no tengo fotos, nunca saqué fotos, son mentiras. Lo que le hayan dicho no fue mío. Entonces él, me acuerdo que me dijo, entonces vos te querés ir de baja. No, le digo, yo no me quiero ir de baja porque yo no hice nada. Y lo mismo me dieron la baja. ¿Por qué sacó las fotografías? ¿Por qué las hizo de manera furtiva? ¿Una inconsciencia de adolescente? Sí, o sea, era una anécdota. Nunca jamás, honestamente, nunca jamás había sacado foto. Con la edad que tenía, no tenía cámara de foto. Y antes de subir al barco, en Ushuaia, se me dio que compré la máquina. O sea que uno hasta la subimos escondida, porque no se podía tenerla. No había mucha gente dentro del barco que tenía cámara de foto. Y honestamente, o sea, a mí, por ejemplo, me revisaban cada vez que subía al helicóptero, que no subiera con cámara de foto ninguno, no era por mí solo, era con ninguno, para que no tuviéramos la cámara. Y bueno, cuando volvía, que es más, la foto que tengo me la sacaba alguno de mis compañeros a escondidas, porque no podíamos sacar fotos, no teníamos permitido. Y las fotos del crucero, el Ara General Belgrano hundiéndose, ¿en qué parte del barco estaba usted para sacarlas? ¿Y a qué distancia? Estamos muy cerca, en ese sentido estábamos muy cerca. Cuando el barco recibe el bombardeo, nosotros no sé por qué razón nos acercamos más. La verdad que uno no lo sabe. Y al haber sentido, porque se siente en la mar por más lejos que esté el bombardeo, es como que salimos muchos arriba, a la parte del barco arriba, que normalmente uno está adentro del barco y no ve el movimiento del agua, todo eso no se ve, porque uno está adentro, está trabajando, no mira eso. Y muchos salimos a la plataforma y bueno, ahí es como aprovechamos un poco de sacar fotos. O sea, a simple vista usted veía el crucero General Belgrano ya escorado por el misil que había, el torpedo que le había impactado, y las balsas... Sin saber que era un torpedo, sin saber dónde le había dado, porque nosotros no sabíamos nada de eso, honestamente. Es más, o sea, si yo te sé decir en este momento, para nosotros hasta era, qué sé yo, era una súper novedad que un barco se hundiera. No lo valorábamos, claro, como que podíamos hundirnos nosotros también. Sí, no tenía en su concepción que eso era posible. No. ¿Y la foto la sacó de manera furtiva? ¿La tuvo que esconder a la cámara? ¿Cómo? Siempre. Nosotros teníamos, la gente que ha estado dentro de la Armada sabe que el gabán de la Armada tiene bolsillos abajo y arriba. O sea, tiene 4 bolsillos que 2 se comunican con el interior sin forro, digamos, sin cerrarse. Entonces uno se desprende la parte del pecho y ahí sacaba fotos, honestamente. Más de una foto salió como sea, ¿no? Y las otras, bueno, la que podía sacar bien no tenía problema. ¿Esas son las únicas fotos que hay o hay otras además de las suyas? No, tengo fotos con mis compañeros. Digo, del hundimiento del crucero, ¿las fotos que aparecieron son las que sacó usted o cree que otro también pudo haber sacado fotos? Tengo conocimiento, no de quién, pero tengo conocimiento que sí, que hay otras personas que tenían cámara y que sacaban fotos y que sacaron fotos hasta
tengo entendido que hay gente del crucero Belgrano que sacó fotos. Que sacó. Sí. Esa es la gente que fue como prisionero a los barcos ingleses, que era, eso sí, los rescataron los ingleses de las balsas. Algunas balsas las rescataron los ingleses. Sabe que su historia es impresionante, ¿no? Digo, la primera fotografía, la que se publicó al poco tiempo del hundimiento en plena guerra, es su registro que ha quedado para la historia, es un documento de un valor inconmensurable. ¿Se arrepiente de haberlo hecho? Me arrepiento de no haberme quedado con los rollos, con las copias. Es lo único que me arrepiento. El resto, yo las fotos en el momento que salió la revista no las vi, los logré ver con los meses, porque mi papá compraba todas las revistas y me guardaba todos los artículos, y sin saber que eran fotos mías, él habían recortado en casa algo así, y las tengo. ¿La tiene la revista en su casa? No, la revista en general no, porque eso quedó en la casa de mi madre, pero tengo algunas fotos de revistas. Es decir que no se arrepiente de haber vendido las fotos, sino de haber entregado los negativos. Pero eso en el momento, honestamente, honestamente no lo valoraba. Yo no valoré que esos rollos podían valer sentimentalmente tanto. No lo valoré nunca. O sea, hasta ahora que soy grande, indudablemente me hubiera quedado con eso. Es una historia muy linda. Es algo que para nosotros, los veteranos de guerra, vale muchísimo, pero no económicamente. Es para lo que sentimos. No, por supuesto. ¿Le pagaron los periodistas? ¿Honraron el compromiso, por lo menos? La verdad que sí. Sí, le pagaron. Bueno, ¿cómo fue para usted regresar? Porque todos los soldados que volvieron de la guerra recibieron, no digo el rechazo, pero sí la indiferencia de la sociedad. Pero en su caso había un componente adicional. Estaba negado, como borrado de la historia. ¿Cuánto le llevó? Incluso no era reconocido ni por los propios veteranos, ¿es así? Exactamente. La Fuerzas Armadas demoró más de 20 años de reconocerme. O sea, yo bien no me acuerdo la fecha en este momento, pero más de 20 años. O sea, y yo mismo, cada vez que intentaba hacer un trámite y recibía el rechazo, era como que, bueno, más sí, no sigo, no me interesa, sin siquiera pensar en la pensión que nos daban. La verdad que no lo pensaba. Pero cuando, no sé, iba siempre a la agrupación de veteranos de guerra de acá de Río Cuarto, mucha gente me decía, muchos de los veteranos, mira, no vengas, si no sos veterano de guerra, no vengas, porque hay mucha gente que se prende, trata de mentir, fabula mucho, hay gente que estudia y después cuenta, y dice haber estado en Malvinas cuando no estuvo, que sabemos, hay gente de Río Cuarto que ha hecho eso y lo sigue haciendo. Bueno, y nunca en ningún momento se me dio por decir, bueno, voy a llevar los pins que me regalaron en el barco Uganda, una calcomanía o el álbum de fotos que tengo, nunca se me dio de llevárselo a la agrupación, honestamente, nunca. Y cuando un día estábamos en la agrupación, me acuerdo que estábamos haciendo este trámite para ver si me reconocían, no me reconocían. En ese momento entró un veterano que apenas lo vi, honestamente, hasta el día de hoy siento sensaciones muy encontradas. Apenas lo vi me acordé de que ese muchacho se llamaba Buffarini, y le digo, ¿vos sos Buffarini? No sabía si era de Cabrera, de Deza, y él me dice, no, yo no me acuerdo de lo que vos me decís. Y a Buffarini lo trasladamos en el helicóptero, lo bajamos en el Bahía Paraíso, y estaba sentado en el suelo, y él no podía hablar en ese momento. Le faltaba toda la parte de la mandíbula, que tengo entendido, después le hicieron como 3 cirugías, le pusieron costillas. Bueno, en ese momento me toca atenderlo yo, le tomo los datos, y claro, ¿qué datos me iba a dar si no podía hablar? A él se le caen las lágrimas, a mí se me caen las lágrimas, honestamente, y sentí una vergüenza terrible porque le estaba preguntando a una persona que no podía hablar, y le digo, por favor, anotame, poneme los datos
en este papel, y él me pone los datos y ahí me pone que, bueno, era de Córdoba, una cosa así. Digo, yo también soy de Córdoba, quédate tranquilo, ya pasó, ya está todo bien. Bueno, era lo que uno hacía con... Es más, cuando se encontraba con alguien de Córdoba, de Río Cuarto, de La Carlota, era como que éramos hermanos sin conocernos realmente, porque es una sensación muy linda. Es como cuando uno vive en el extranjero y va a un argentino. Sí, sí, sí. Para ir finalizando, Jorge, ¿qué heridas le dejó la guerra? La guerra no me dejó sensaciones amargas, honestamente. Lo que sí a mí me marcó muchísimo, pero lo que más me marcó fue el abandono de las autoridades. La posguerra ha quemado a muchos de los veteranos. Es más, hasta el día de hoy tenemos entendido de que ha habido más soldados suicidados después de la guerra que muertos en la guerra, porque lamentablemente es lo que estamos peleando ahora. Gracias a Dios en Río Cuarto no tanto, pero a nivel nacional, por ejemplo, se pelea que el PAMI no cubre a los veteranos de guerra, y cuando el veterano de guerra necesita lamentablemente no algo extra, pero necesita una atención, porque muchos tenemos tratamiento psiquiátrico de por vida, no es algo que elegimos. Como vos me decís, a los 16 años quizás se movió algo dentro de la cabeza y nunca más se va a volver a acomodar. No sabemos qué se movió porque la verdad que no teníamos ni idea. ¿Y cómo lo vive hoy, a 40 años? ¿Está todo el tiempo pensando en Malvinas o es un capítulo superado de su vida? No, desde que vos volvés de Malvinas, nunca te acordás, honestamente. Te acordás cuando estás con otros veteranos de guerra, se habla del tema Malvinas. Yo esto que estoy haciendo ahora para mí es algo muy nuevo, porque yo antes no hablaba de Malvinas. Siempre comento que mi padre falleció y a los 20 y pico de años de haberme vuelto de Malvinas, y nunca jamás me senté a hablar con él de lo que pasó en Malvinas. Nunca supo él qué es lo que había hecho yo en Malvinas. Bueno, a mí me costó comenzar a hablar más de 20 años. Gracias por hacerlo con nosotros, Jorge. Valoramos mucho la historia, que además tiene mucho revisionismo histórico de lo que pasó, sobre todo con el crucero General Belgrano, pero también de el oprobio de llevar menores de edad, niños, a la guerra. Gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes realmente por mantener esta llama prendida. Las historias de Malvinas todavía siguen en la mayoría de los casos ocultas. Da la impresión, la sensación que hay una historia oficial que se nos ha contado que es solamente un retazo de la verdadera historia. Ojalá que estos 40 años sirvan para empezar a conocer en profundidad qué pasó en esa guerra. Nos volvemos a encontrar en una próxima entrevista. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.